Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta mitad de semana. Y también quiero darle la bienvenida nuevamente a la doctora Flor Tavera. Doctora, muchísimas gracias. Ya estamos a mitad de semana. Le hemos robado su tiempo, pero hemos aprendido mucho con usted. El día de hoy nos va a presentar el tema de instituciones que otorga el IMSS. Doctora, pues estamos atentos de lo que usted nos diga. Bienvenida nuevamente a Espacio Emprendedor y a la Academia de Michoacán. Muchísimas gracias, licenciada. ¿Qué tal? Buenos días, pues muchas gracias por acompañarnos. Esta sesión quiero invitarlos especialmente a que externen todas sus dudas porque seguramente habrá muchas. Ahora sí que llegar a la tercera edad es algo que a la mayoría de nosotros nos gustaría y qué mejor de que irlo planeando desde ahorita. Ahorita es el momento de considerar cómo queremos llegar a ese tiempo en cuanto a salud, en cuanto a familia, pero también en cuestiones económicas. Entonces, la planeación de la pensión se tiene que hacer desde que comenzamos desde que somos adultos, ya desde los 18 años hay que comenzar a pensar cómo vamos a organizar nuestra pensión. Y bien, pues vamos a enfocarnos a los tres seguros que otorgan pensión en el Seguro Social. Ayer platicábamos que el régimen obligatorio de seguro social para los trabajadores lo protege a cada trabajador en 5 seguros. Seguro de enfermedad y maternidad, seguro de riesgo de trabajo, seguro de invalidez y vida, seguro de retiro, cesantía avanzada y vejez y seguro de guarderías y prestaciones sociales. Y el día de ayer estuvimos platicando sobre cada uno de estos 5 seguros y señalamos que íbamos a hacer énfasis el día de hoy en los 3 seguros que otorgan pensiones. Por un lado está el seguro de riesgo de trabajo, el seguro de invalidez y vida y el seguro de retiro, cesantía avanzada y vejez. No otorga pensión el de guarderías ni tampoco el de enfermedad y maternidad. Esos son otros tipos de aseguramiento que revisamos la sesión el día de ayer. Vámonos primero con el seguro de riesgo de trabajo. El viernes platicaremos más sobre el seguro de riesgo de trabajo, ahondaremos en el seguro de riesgo de trabajo, pero ahorita quiero comentar la pensión que puede otorgar un seguro de riesgo de trabajo. Nada más recordemos que el riesgo de trabajo es todo accidente o enfermedad que contrae el trabajador con motivo o en ejercicio de su trabajo. Por ejemplo, es muy común que las personas que trabajan en minas tengan padecimientos relacionados con los pulmones, con las vías respiratorias, derivado de la continua exposición a los agentes que están en el interior de las minas. Entonces, es una enfermedad de trabajo lo que contraigan ellos de las vías aéreas. ¿Por qué? Porque si no hubieran trabajado en las minas, no hubieran tenido esta afectación. Igual, el accidente de trabajo es una perturbación que se da de una manera instantánea, con consecuencias instantáneas o posteriores, derivado de estar realizando una acción de trabajo. Por ejemplo, ayer les ponía el ejemplo de que si yo me cruzo la calle y me atropellan, y el motivo por el que me crucé la calle es porque iba a una comisión de mi trabajo, a cobrar un cheque, a cobrarle a un cliente, a visitar a un cliente, a ver a un proveedor, a recoger mercancía, cuestiones relacionadas con mi trabajo, es riesgo de trabajo. El viernes ahondaremos en este seguro. Ahorita nos vamos con cuáles son las prestaciones económicas que otorga este seguro de riesgo de trabajo. Cuando una persona tiene una enfermedad o un accidente relacionado al trabajo, el médico del Seguro Social le va a entregar un documento para calificar si es o no un riesgo de trabajo. Cuando se califica que sí existe una relación directa, causa-efecto, trabajo con accidente o con enfermedad, entonces el trabajador tiene derecho a que se le emita una incapacidad temporal por los días que no puede trabajar y que esta incapacidad se le pague al 100% de su salario base de cotización. Recuerdan que ayer dijimos que se le pagaba el 60% cuando es enfermedad, pero cuando es riesgo de trabajo es al 100%, se le paga completito al trabajador y el que le paga es el Seguro Social. Y además se le paga desde el primer día. ¿Se acuerdan que ayer comentábamos que se le pagaba a partir del 4.º día, cuando es enfermedad general? Pero si es riesgo de trabajo,
Entonces se paga desde el día 1 al 100%. El tiempo máximo que un trabajador puede estar incapacitado temporalmente por riesgo de trabajo es de 52 semanas, un año. Después de esas 52 semanas o antes, si es evidente que ya no se va a poder recuperar, el médico del Seguro Social puede emitir una incapacidad permanente. Esta incapacidad permanente puede ser total o puede ser parcial. La incapacidad permanente total implica que el trabajador ha perdido todas las facultades para desempeñar cualquier trabajo. Y en ese caso es cuando entra una pensión de riesgo de trabajo. Una persona que ha perdido todas las capacidades para realizar algún trabajo a criterio del médico del Seguro Social tendrá derecho a una pensión del 70% sobre su salario base de cotización que estaba registrado al momento de ocurrir el accidente. O si fue una enfermedad, si es una enfermedad y no un accidente, del promedio, del salario base de cotización promedio de las últimas 52 semanas. Es decir, es una pensión que no es del 100%, pero es del 70% sobre el salario base de cotización. Aquí es donde llega la importancia de tener a nuestros trabajadores asegurados con el salario real y no asegurados con el mínimo, porque el 70% del salario real va a ser una pensión mayor, una pensión mejor. Ahora, vamos a suponer que el accidente o la enfermedad que contrajo el trabajador con motivo del trabajo no le ocasionó la pérdida completa de las facultades para trabajar, pero sí disminuyó su capacidad de realizar algún trabajo. Por ejemplo, si se pierde un dedo de la mano, si se pierde la mano completa, si se pierde la movilidad. La Ley Federal de Trabajo contiene una tabla de riesgos de trabajo en donde va dándole un porcentaje a cada una de estas pérdidas. Por ejemplo, una persona que pierde la posibilidad de hacer este movimiento de extensión, tiene un promedio de incapacidad del 30%. Entonces, la pensión se le va a determinar como incapacidad permanente parcial. ¿Por qué parcial? Porque puede seguir trabajando. De hecho, el patrón lo tiene que conservar en la fuente de trabajo, tiene que seguir trabajando, pero pero perdió esta habilidad de extender el brazo. Entonces, se le da una pensión permanente parcial. Esta pensión se calcula sobre la pensión que le hubiera tocado si hubiera perdido todas las facultades, es decir, sobre el 70% del salario base de cotización, y a ese 70% se le multiplica el porcentaje según la valoración del médico. Les comentaba, por ejemplo, este movimiento es el 30%, es decir, 30% del 70% del salario base de cotización al momento que tuvo el accidente que le quitó este movimiento o del salario promedio de las 52 semanas cotizadas. Y si el porcentaje de incapacidad es menor del 25%, no se tiene derecho a la pensión, sino a una indemnización global, es decir, a un pago único que equivale a 5 anualidades de la pensión. Y si lamentablemente el trabajador fallece con motivo del accidente o de la enfermedad, pues se tiene derecho a una pensión para los sobrevivientes. En este caso, para la viuda o el viudo, la pensión será de un 40% de la que le hubiera correspondido al pensionado en vida, a los huérfanos el 20% a cada uno, y a los ascendientes, en caso de que no haya los anteriores, el 20% a cada uno. Estas son las pensiones, las prestaciones económicas del seguro de riesgo de trabajo. Prestaciones por incapacidad temporal o bien pensiones por incapacidad permanente total, el 70%, permanente parcial, el porcentaje que el médico determine de acuerdo con la tabla de la Ley Federal de Trabajo, y la de sobrevivientes. Entonces, una de las pensiones que otorga el Seguro Social es por riesgo de trabajo. Otra de las pensiones que otorga el Seguro Social es por invalidez y vida.
Ayer platicábamos que este seguro de invalidez y vida lo que protege es que el trabajador no pueda seguir desempeñando su mismo trabajo ganando 50% de lo que ganaba anteriormente por tener una enfermedad o un accidente no profesional. Es bien importante separar esto. Ayer les hacía el ejemplo. Si yo atravieso la calle con motivo de mi trabajo, será riesgo de trabajo. Si yo atravieso la calle y me atropellan y no tiene nada que, yo no iba a hacer nada relacionado con mi trabajo, era un domingo, no estaba yendo a ninguna comisión de mi trabajo, entonces es el seguro de invalidez y vida el que entra. ¿Cómo se considera la invalidez? La invalidez tiene que ser valorada por el médico del instituto, no por algún otro especialista. Tiene que ser forzosamente un doctor del Seguro Social. Puede ser que todavía no el médico considere que no hace falta certificar un estado de invalidez del trabajador. Vamos a suponer que, pues sí, me atropellaron, estoy lastimada, pero todavía no me pueden calificar como un certificado de invalidez. Entonces, lo que van a hacer es darme unas incapacidades. Estas incapacidades, yo voy a tener el derecho de cobrar el subsidio por esos días que duren las incapacidades, como lo platicamos el día de ayer en el seguro de enfermedad y maternidad. Estas incapacidades van a ser con subsidio a cargo del seguro de enfermedad y maternidad. Me voy a estar yendo a valorar con el médico cada vez que se me termine mi incapacidad. Casi siempre los médicos del seguro ponen las incapacidades de 7 días, 15, lo máximo que he visto son 28 días. Incapacidades mayores a 28 días no he visto. Las renuevan, pero no las otorgan de entrada por más. La valoración médica del instituto va a hacer que el médico diga, ya estás bien, te doy de alta, puedes volver a trabajar. O bien que diga, ¿sabes qué? Todavía no estás bien. Y decidir si le da una pensión temporal. Esta pensión temporal implica que el trabajador tiene perspectivas de que pueda regresar a trabajar. Por ejemplo, si estamos hablando de un cáncer, bueno, pues ahorita no puedes trabajar, pero esperemos que venzas el cáncer y que te puedas reincorporar al mercado laboral. Pero esta pensión por eso es temporal, porque se tiene la perspectiva de que pueda salir avante del padecimiento que le aqueja. Va a ser valorado durante la pensión temporal por el médico del instituto. Y si el médico del instituto considera que pues ya no hay vuelta atrás, entonces determinará una pensión definitiva. Estos pasos de ir primero con incapacidades temporales, el médico, a valoración del médico, puede determinar, pues de entrada, una pensión definitiva. Por ejemplo, pues si el accidente fue tan grave que la persona se queda sin la posibilidad de caminar, bueno, pues ya para qué se espera 52, todo el proceso, ¿no? Entonces ya podría ser la pensión definitiva. Esta pensión definitiva y la temporal, bueno, tienen dos. Otra vez, hace la diferencia cuando nos registraron en el Seguro Social. Los suertudos que están registrados antes del 1 de julio pueden solicitar la pensión conforme con la ley 73, que tiene el mismo cálculo que si fuera una pensión por cesantía y vejez. Es mucho mejor. Las personas jóvenes o las personas que están registradas a partir del 1 de julio del 97, solamente pueden pensionarse con la ley vigente, que es la ley 97. Con esta ley vigente, bueno, pues tendrán derecho a una renta vitalicia que lamentablemente es muy baja. Ahorita vamos a decir de cuánto es esta pensión. ¿Qué se necesita para tener una pensión por invalidez? Estar vigente en una relación laboral o estar en periodo de conservación de derechos. Y esto es bien importante, porque el periodo de conservación de derechos del seguro, del seguro de invalidez, es de 1/4 parte de la vida de las semanas cotizadas. Por ahí les pongo a mis alumnos un ejemplo de una persona que la dieron de baja hace 5 años y que ahorita tuvo un accidente que no tiene nada que ver con ningún trabajo, porque ya ni siquiera es trabajador de nadie. Pero por el hecho de estar en conservación de derechos, tiene derecho a una pensión del Seguro Social.
Entonces, aunque no estemos vigentes en una relación laboral y lamentablemente tenemos un accidente, una enfermedad que nos incapacite para trabajar, bueno, pues volteemos a ver la conservación de derechos porque tal vez todavía seamos sujetos de este derecho. ¿Y cómo podemos ver eso? En la constancia de semanas cotizadas. Ahí vemos cuántas semanas cotizadas tenemos, las dividimos entre 4 y a partir de la baja de la última relación laboral, sumamos esa cuarta parte y vemos si todavía el día de hoy está dentro de esa cuarta parte o ya no. ¿Sí? Semanas cotizadas. Sí, la consulta de semanas cotizadas. Entre 4. Y luego sumado ¿con qué? Con la última fecha la fecha más reciente de baja. ¿Sí? Gracias. Sí, con gusto. Para tener derecho a esta pensión, teníamos que tener por lo menos 250 semanas cotizadas, pero si la incapacidad es mayor del 75%, pues no necesariamente tenemos que tener 250, sino con 150 semanas ya podemos tener este derecho. También es importante que sepamos que esta pensión es baja. Ahorita les voy a decir de cuánto es. Es una pensión baja, pero tiene la posibilidad de que volvamos a trabajar. O sea, teniendo la pensión podemos volver a trabajar. Solamente el requisito es que se desempeñe un trabajo distinto al que realizábamos al momento de tener el accidente, o bien que recibamos, que hagamos el mismo trabajo, pero que la remuneración sea 50% inferior para poder seguir trabajando teniendo una pensión por invalidez. Y además tiene una ventaja para el patrón que contrata a una persona que tiene una pensión por invalidez, porque se va a ahorrar de pagar el seguro de invalidez. Y hay una razón muy lógica. Ninguna persona puede tener más de 2 pensiones, o sea, más de una pensión por invalidez. Entonces, si yo vuelvo a trabajar, pero me vuelvo a accidentar, pues ya sin importar la consecuencia del accidente, no me van a incrementar la pensión por invalidez. Entonces, el patrón que contrata ya no tiene que pagar este seguro de invalidez y vida. ¿Cuándo me pueden quitar esta pensión de invalidez? Si vuelvo a trabajar en el mismo trabajo o bien ganando, puede ser el mismo trabajo, pero ganando 50% menos. Puedo tener, algo muy importante también es que puedo tener una pensión por riesgo de trabajo y además una pensión por invalidez. Sí son compatibles estas 2 pensiones. Cuando no tengo derecho a esta pensión, pues si yo a propósito me lastimé, si yo me provoqué la lesión o busqué que alguien me la provocara, o si me lastimé tratando de hacer un delito de manera intencional, o si yo ya tenía un estado de invalidez y luego me contratan, pues no voy a querer que me den una pensión por algo que ocurrió antes de la generación de mis derechos. ¿De cuánto es la pensión? Es del 35% del salario base de cotización. Por eso les decía que es una pensión baja. Si la comparamos con la pensión de riesgo de trabajo, pues es la mitad. ¿Se acuerdan que la pensión de riesgo de trabajo por incapacidad permanente total era del 70%? Esta es del 35%. Y otra diferencia muy grande. La pensión de riesgo de trabajo por incapacidad permanente total es del 70% calculado sobre el salario base de cotización al momento del accidente o el promedio de las últimas 52 semanas. Aquí es el promedio de las últimas 500 semanas. Entonces, está promediando 10 años, pues lo que hace que el salario promedio sea más pequeño. Y este seguro también protege a los sobrevivientes. Si el trabajador o el pensionado por invalidez fallece, la viuda o el viudo tiene derecho al 90% de la pensión que hubiera recibido en vida el trabajador. A lo mejor pueden observar ustedes que en el caso de riesgo de trabajo la pensión por viudez era del 40%. Y van a decir, ¿y por qué aquí le dan más? Sí, está. Así es. Está dando mal. Al revés. ¿Por qué? Porque este es el 90 sobre el 35 y ayer el 40 sobre el 70. Si hacemos el cálculo, a la viuda le queda prácticamente la misma cantidad.
¿sí? A los hijos el 20%, si fallece un solo padre, o el 30% si son dos padres, y si pierde pues los dos padres, perdón. Y a los padres, si no hay viuda o viudo, o si no hay hijos, a los padres tendrán derecho del 20%. Y bueno, pues vamos con la más común, ¿verdad? Porque ojalá que no tengamos una afectación que nos provoque invalidez o que nos provoque una incapacidad permanente, sino que lleguemos a viejos de una manera muy saludable, bueno, nos oye muy feo viejo, ¿verdad? Que lleguemos a la plenitud de la edad de una manera muy saludable. El seguro de retiro, cesantía avanzada y vejez, lo que busca es que la persona, el trabajador que haya concluido su etapa laboral, pueda tener un recurso para mantenerse por sus propios medios. Este seguro se estudia por separado, la Ley 73 y la Ley 97, que fue reformada en 2020. Apenas estamos estrenando esta reforma de pensiones. Y hay una fecha clave que pues yo invito a todos los que están aquí siguiendo la transmisión, que revisen su constancia de semanas cotizadas en el Seguro Social para que verifiquen a partir de cuándo están cotizando en el seguro. Por ahí muchos me dicen, es que yo estoy cotizando desde antes del 97 porque mi número de Seguro Social dice, si ustedes se fijan en su número de Seguro Social, los que estamos aquí en Michoacán empezamos con 53. Y luego están los otros dos dígitos que son el año de nacimiento. Y luego otros dos dígitos que es el año de registro. Y entonces dicen, porque mi año de registro aparece en 95. Sí, pero ese es el año de registro del número de Seguro Social, no de incorporación como trabajador al régimen obligatorio del Seguro Social. Y recordemos que pues muchos de nosotros tenemos un número de Seguro Social por el seguro facultativo, por cuando estuvimos estudiando la licenciatura. Entonces, nuestro número de Seguro Social no es el que nos va a dar la pauta para saber cuándo nos registraron. Quien nos va a dar la pauta es la constancia de semanas cotizadas, que ustedes pueden solicitar entrando a la página del Seguro Social. Al final de este material les dejo la liga. Y es muy sencillo, simplemente anotan su CURP, anotan su correo electrónico, se verifica el correo electrónico y les va a aparecer una constancia donde viene desde cuándo empezaron a cotizar en el seguro, con cuántos patrones han cotizado y qué salario han tenido registrado en cada uno de esos patrones. Entonces, este documento es muy importante porque podemos revisar si los patrones nos han registrado, con qué salario y sobre todo desde cuándo estamos comenzando a cotizar. Si por ahí me tocó un alumno que me dice, estaba muy joven, es que yo tengo la suerte de haber estado trabajando un verano, justamente antes del 1 de julio del 97, en junio del 97 trabajé en una cadena de estas de comida rápida y gracias a eso ya va a tener derecho de pensionarse con la ley anterior. Y la verdad es que la pensión con la ley anterior es mucho más benéfica que la pensión con la ley actual. Lamentablemente, el esquema de pensiones ha cambiado en México y en la mayoría de los países del mundo por la inversión de la pirámide poblacional. Como estaba antes conceptualizado el esquema de pensiones, es que con las aportaciones de los trabajadores activos se pagaban las pensiones de los trabajadores que ya estaban descansando. Pero pues ahora se está invirtiendo esto y cada vez va a ser más más pensionados y menos trabajadores. ¿Alguna pregunta? Doctora, yo quiero saber si podemos tener como algún ejemplo práctico de algo real de alguien o de alguno de nosotros. Sí. ¿Cree que pudiéramos tener alguno en el transcurso de los días que faltan? Sí, de hecho, ahí tenemos la CONSAR, la CONSAR ofrece unas calculadoras muy interesantes, por ahí tengo la liga, ahorita entramos si gustan, ¿sí? Y sí es un ejercicio que les recomiendo muchísimo hacer, entrar a la liga de la calculadora para ver con cuánto nos pensionaríamos con las condiciones actuales y pues buscar opciones, ¿no? Sí, ahorita lo hacemos, sí, con gusto.
Bueno, entonces, entren a solicitar su constancia de semanas cotizadas para que verifiquen con qué ley se pueden pensionar. ¿Por qué si yo me registré antes del 1 de julio, pero me voy a pensionar hasta 2050, por poner una cantidad, un número? ¿Por qué me puedo pensionar con la ley anterior? Porque recuerden que una de las garantías constitucionales es la irretroactividad de la ley en perjuicio del gobernante. Como cambió el sistema de pensiones y es mejor el sistema anterior que el actual, las personas que comenzaron a generar derechos como trabajadores con el sistema anterior, cuando se pensionen podrán pensionarse con ese esquema. No así los trabajadores que comenzaron a generar derechos con el sistema actual. Entonces tenemos una generación de transición y por eso es que siempre que toco este tema de pensiones, pues tenemos que estudiar las dos leyes, porque todavía está amplio el número de personas que tienen derecho a pensionarse con la ley anterior. Bien, ¿cómo funciona cada una? La pensión de la ley 73. Para poderme pensionar con esta, forzosamente tengo que haber estado registrado en el régimen obligatorio del Seguro Social antes del 1 de julio de 1997. Si yo estoy registrado el 1 de julio, ya no tengo derecho a pensionarme con ley 73. Tendré que voltear a ver la pensión de la FORE. Tengo que tener por lo menos 500 semanas cotizadas. 500 semanas son bien poquitas. 500 semanas, considerando que un año tiene 52 semanas, las juntamos en 10 años de estar trabajando en la formalidad. Yo les aseguro que muchos de ustedes, aunque sean jóvenes, ya tienen 500 semanas cotizadas y todavía no están cerca de los 60 años. Entonces, 500 semanas, la ley anterior pedía muy pocas semanas. También, otro requisito es pues tener la edad para pensionarse. Se puede pensionar en este esquema a partir de los 60 años. Ahí se llama la pensión por cesantía en edad avanzada. Pero es diferente pensionarse. Acuérdense que todo lo que estoy mencionando ahorita es ley 73. Es diferente pensionarse a los 60 años que pensionarse a los 65 años. La pensión a los 65 años es por vejez. Cesantía avanzada 60, 65 vejez. Me puedo pensionar a los 61 o a los 62, sí, te puedes pensionar hasta los 70. O sea, esa ya será decisión tuya. Pero es importante conocer la edad, porque depende de la edad también el monto. Si yo me pensiono a los 60 años, solamente voy a poder exigir el 75% del monto de la pensión, no el 100%. Ojo, no estoy hablando del 75% de mi salario, no. Estoy hablando del 75% del monto de la pensión. Oye, ¿y cuál es el monto de la pensión? Ahorita lo platico. Entonces, si yo me pensiono a los 60 años, solamente me puedo pensionar con el 75%. Oye, es que yo quiero mi 100%. Bueno, pues espérate hasta los 65 años. Pensiónate hasta los 65 años por vejez si lo que quieres es el 100%. ¿Qué pasa si me pensiono a los 61? Bueno, cada año que ganes de trabajo va a incrementar el porcentaje al que tienes derecho del monto de la pensión. De tal manera que si no me pensiono a los 60, si no me pensiono a los 61, en vez de tener derecho al 75 va a ser al 80%. Y si me pensiono a los 62, el 85, 63, 90, 64, 95, 65, 100. Pero no quiere decir que, pues bien fácil, me pensiono a los 60 con el 75% y cuando cumpla 61 ya me van a dar el 80 y cuando, no. Pensionas a los 60 con el 75% del monto de la pensión y ya se congela. Una vez que se determina el monto de la pensión, por lo único que va a incrementar es por la inflación, se actualiza conforme a la inflación. Entonces, cada año se va a actualizar conforme a la inflación. No quiere decir que luego te la vayan a subir al 80 y luego al 85, no. Aquí también algo importante es que si yo me pensiono a los 60 años con 6 meses, todavía tengo 60 años, pero como ya voy más para allá, más para los 61 que para los 60,
es el 80%. O sea, 60 años con 6 meses se considera que te pensionas a los 61. Es que si se quieren esperar a lo máximo, pues a los 64 años con 6 meses ya pueden lograr el 100%. Ojo, este 100% que menciono aquí no es el 100% de mi sueldo, no es el 100% de mi último sueldo, es el 100% de la pensión, del monto de la pensión. Ahora, oye, ¿y cómo puedo tener el monto? ¿Cómo sé cuánto va a ser el monto de mi pensión? Bueno, con este régimen Ley 73, la pensión, el monto de la pensión depende de 2 factores. El primer factor es el salario base de cotización promedio de los últimos 5 años, de las últimas 250 semanas cotizadas. Y por eso muchas personas dicen, pues si es el promedio de los últimos 5 años, pues bastará con que cuando yo cumpla 60 años, si me quiero pensionar a los 65, o cuando cumpla 55, si me quiero pensionar a los 60, pues me tope el salario a lo más alto y ya con eso voy a tener una superpensión. No. ¿Por qué? Ese es un elemento, el promedio de los últimos 5 años. Pero hay otro elemento súper importante, las semanas cotizadas. Incrementar en los últimos 5 años mi salario base de cotización sí me eleva la pensión. Pero lo que más eleva la pensión en este esquema es tener más semanas cotizadas. Por ahí se han acercado personas conmigo y me dicen, oye, es que yo sé la maravilla de las pensiones anteriores y sé que existe un esquema que se llama modalidad 40, que si recuerdan ayer platicamos de los regímenes de seguro social y les dije, en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio se conoce comúnmente como modalidad 40. ¿Qué es la modalidad 40? Es un esquema de aseguramiento voluntario para aquellos trabajadores que dejaron de tener una relación subordinada, es decir, ya no están trabajando, en donde el propio ex trabajador sigue pagando las cuotas del seguro de invalidez y vida y del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, con el objetivo de seguir acumulando semanas y seguir ahorrando para su pensión. Esa es la modalidad 40. Y es una forma de planeación de pensiones completamente legal. Cuando decimos, si el salario promedio de los últimos 5 años me lo puedo elevar para tener una mejor pensión, pues la modalidad 40 es una forma de elevar ese salario de una manera completamente legal. Porque la modalidad 40 me permite cotizar con el salario que yo quiera, porque ya no tengo un patrón, yo me lo voy a pagar solito. Tengo un salario base, es decir, tengo que entrar a modalidad 40 por lo menos con el último salario que me registró el patrón. Y de ahí hacia arriba, hasta el salario topado, lo que yo quiera pagar. Porque, bueno, como yo solito me voy a pagar las cuotas, pues hay que echar números a ver si no nos vamos a descompensar. Pero no, el Modelet 40 es una herramienta legal muy buena para lograr una mejor pensión, pero no tenemos que perder de vista de que el otro elemento es las semanas cotizadas. Les comentaba, el otro día me llegó una persona con un caso en donde tenía 300 semanas cotizadas con la ley 73, hace años que no trabajaba. Me dice, es que yo sé que me puedo pensionar con 50,000 pesos. No se va a pensionar con 50,000 pesos si solamente junta las otras 200 semanas cotizadas. Porque pensionarse con 500 semanas, que es lo mínimo, aunque sea el salario promedio muy alto, no me va a dar una pensión de 50,000 pesos. Entonces, sí es importante tener la combinación de estos 2 factores si lo que queremos es una pensión elevada. En este caso, con la ley 73, sí podemos aspirar a pensionarnos con el 100% de nuestro salario. Sí es una meta alcanzable, pensionarme con el 100% de mi salario. Con la ley actual, no. Pero con ley 73, sí es una meta alcanzable. ¿Sí? Bueno. Bien, esta es ley 73 y pues los invito a hacer si tienen alguna pregunta.
Mientras, vámonos con la ley actual. ¿Por qué el IMSS rechaza ley 97 si la mayor parte de las 500 semanas transcurrieron después del 97? No me queda clara la pregunta. O sea, ¿usted se quiere pensionar? En 97, pero él cumplió las 500 semanas después del 97. No, es que el IMSS, la verdad es que el IMSS no rechaza la ley 97 porque es la que más le conviene. Porque con ley 97 el pago de la pensión no lo hace el IMSS. Con ley 73 sí sale el recurso del IMSS, pero con ley 97 no sale el recurso del IMSS. Entonces no me queda claro. Si nos puede abundar en la pregunta, porque no, yo no tengo conocimiento de que el IMSS rechace la ley 97. Sí, no entiendo la pregunta. Bien, con 500 semanas más o menos, ¿cuánto es la pensión con salario mínimo para modalidad 40? ¿Cuánto sería la pensión aproximada? Con 500 semanas, a ojo de buen cubero, le conviene más, con 500 semanas, le conviene más la pensión garantizada. ¿Sí? Ahorita vamos a ver los montos de pensión garantizada. Es que 500 semanas y salario mínimo es muy bajo. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a platicar de ley 97. Esta ley es forzosa para quienes se registraron en el régimen obligatorio del Seguro Social a partir del 1 de julio del 97. Entonces, uniendo un poquito a la pregunta que no entendí, la mayoría de las semanas se generan después del 97, pero si yo me registré a partir del, bueno, me registró mi patrón antes del 97, aunque la mayoría las trabajé después del 97, como mi registro fue antes, tengo derecho a pensionarme con la ley 73. No recomiendo que alguien que tenga derecho a pensionarse con ley 73 se pensione con ley actual. No me ha tocado ver un solo caso donde sea mejor la pensión con ley actual que con ley 73. Estas personas pues ya no pueden, digamos, no hay poder legal que haga que se pensionen con ley 73. No lo hay. Necesariamente se pensionarán con la ley actual. En la ley actual se tiene que tener por lo menos 1000 semanas cotizadas. Fíjense ahí ya el primer cambio. De 500 se pasa a 1000. Y eso porque está la reforma de 2020. Porque sin la reforma no se pedirían 1000, sino 1250. ¿Sí? Entonces sí cambió ahí abruptamente el número de semanas. Nos piden los 20 años. Ahora sí, así es. Bueno, se baja a 1000. Y con la reforma de 2020 que entró en vigor en 2021, por transitorios, en 2021 solamente se pidieron 750 semanas. ¿Sí? Quienes llegaron a los 60 años en 2021 y tenían 750 semanas, se pudieron pensionar. En 2022, quienes llegaron a la edad pensionaria con 775, se pudieron pensionar. Para 2023, quienes lleguen a la edad pensionaria con 775 más 25, con 800 semanas, se podrán pensionar. ¿Sí? Cada año incrementará el número de semanas para llegar a las 1000 que se solicitarán, que son las que están establecidas en la reforma. ¿Por qué se hizo este cambio? Porque un estudio de la CONSAR señaló que de todos los trabajadores que iban a llegar a la edad pensionaria en 2020, el 60% no juntaba 1250 semanas. No tenía acumuladas 1250 semanas. Entonces, ¿qué es lo que hace el legislador? Bueno, pues baja la cantidad de semanas cotizadas. Pero aquí algo que es bien importante y que yo, pues, ahora sí que pido al gobierno de México que lo que se tiene que combatir para que esto no sea nada más un paliativo, porque pues está bien para que más personas se puedan pensionar, pero la verdad es que el trabajador es muy mexicano, el mexicano es muy trabajador.
O sea, claro que trabajamos 20 años, trabajamos hasta más años. El problema es que no siempre encontramos trabajo en la formalidad, o peor aún, no siempre encontramos trabajo. Entonces, esta problemática donde se tiene que atacar, ¿qué tal? Donde se tiene que atacar esta problemática es en la generación de empleo y en la generación de empleo formal. Pero si no tenemos las empresas que generen estos empleos que México necesita, esto ni siquiera van a juntar estas 1,000 semanas cotizadas a los trabajadores, ¿sí? Entonces, esto sí es una petición, pues que le hago yo al gobierno de nuestro país de generar las condiciones para que las empresas puedan generar los empleos que México necesita para beneficio de los propios trabajadores. Bien, entonces, ¿qué otros requisitos? Edad. Muchas personas me dicen, oye, es que me llegó el estado de cuenta de la Afore y veo que tengo ahí ahorrados 200,000, 300,000 pesos y los necesito ahorita. No, es que ese dinero no es un ahorro para lo que se ofrezca, no es un ahorro para emergencias. El dinero de la Afore, administradoras de fondo para el retiro, es para tu pensión, nada más. El dinero de la Afore no lo puedo tocar más que para la pensión, o bien le puedo hacer una rascadita chiquita por gastos de matrimonio, pero es una rascadita bien chiquita, o por desempleo, pero no es un dinero que pueda utilizarlo más allá en estos 3 momentos. Doctora, yo vi En mi último recibo de la Afore, que decía que había un apartado que yo podía tomar dinero para una casa. Ya. Qué buena pregunta. La Afore tiene 3 subcuentas. La subcuenta de retiro, cesantía de avanzada y vejez, que es con la que se va a pagar la pensión. La subcuenta de aportaciones voluntarias y complementarias, que es lo que nosotros querramos ahorrar adicional para nuestra pensión. Y la subcuenta de vivienda. Entonces, en esa subcuenta de vivienda es donde se va el dinero que nuestro patrón pone para el Infonavit, ¿sí? Por eso es que en el estado de la Afore nos dicen que esa subcuenta de vivienda es precisamente para adquirir una casa, ¿sí? Hace referencia al apartado de la subcuenta de vivienda. ¿Qué institución de Afore recomienda? Bueno, yo lo que les recomiendo, más que una institución en específico, les recomiendo la calculadora de la CONSAR. Y ahí pueden ustedes meterse a ver con todas las Afores cuál les conviene más, porque depende mucho de su edad. El dinero de su Afore se va a invertir, buscando pues que conserve su capacidad adquisitiva y que genere rendimientos. Y depende de la edad, se va a invertir en mayor o menor riesgo. Yo les recomiendo que hagan el ejercicio de entrar a la calculadora. Ahorita vamos a entrar a la liga. Si una persona tiene 68 años y solo trabajó 100 semanas, puede solicitar su Infonavit y Afore, tiene muchos años sin cotizar. Sí, si la persona no se puede pensionar por cualquier razón, en este caso por las semanas cotizadas, sí puede solicitar el recurso de su cuenta de vivienda, ¿sí? De hecho, en la página del Infonavit hay un apartado donde nos dan las indicaciones de cómo solicitar ese recurso. Sí, sí lo puede recuperar. Bien. Entonces, ¿por qué en el estado de cuenta de la Afore, en el concepto de rendimientos bancarios o intereses bajo, el importe está negativo? Tal cual, porque el rendimiento fue negativo. En vez de ganar, se perdió, ¿sí? Y esto, pues, es un riesgo que tienen todas las Afores de perder, o sea, en lugar de tener rendimiento, tener un rendimiento negativo. Lo que se busca es que mientras más grandes, más nos acerquemos a la edad pensionaria, se invierta en instrumentos de menor riesgo para evitar esto. Precisamente porque cuando tenemos un rendimiento negativo, se puede, con el paso de los años, se puede revertir. Pero ya cuando estamos cerca de la edad pensionaria, pues ya no hay manera de revertirlo. Por eso es que les comentaba que es importante
de acuerdo con sus características propias, hacer el ejercicio en cada una de las afores para ver cuál les conviene más. Tenemos muchas preguntas. En la ley 73, ¿qué pasa con el dinero que se deposita en la afore al jubilarse el trabajador? Muy buena pregunta porque ya siento feo con los que se van a pensionar con la ley actual. Pero con la ley 73, otra de las grandes ventajas es que pueden recuperar parte del afore, ¿sí? Todo lo que se aportó desde hasta el 97 y que está en la afore, en el 92 se implementó el sistema de ahorro para el retiro. Desde el 92 a 97, ese ahorro lo van a poder recuperar completito, ¿sí? Entonces, también así la parte de vivienda, los del 73. Los del 97, no. ¿Por qué? Porque en el 97, precisamente el cambio es ¿quién va a pagar tu pensión? El dinero de tu afore. El acumulado que tengas en tu afore es lo que va a pagar tu pensión. Entonces, por eso es que no puedes retirar ni un pesito, ¿sí? Ley 73 va a poder retirar lo que se aportó de 92 a 97. Bien, si quieren terminamos esta lámina porque van a venir varias preguntas, pero para terminar la lámina. A ver, entonces, Ley 97, también son 60 años de edad, pensión por cesantía, y 65 pensión por vejez. Pero a diferencia de Ley 73, donde les comentaba que el porcentaje cambia, aquí no cambia el porcentaje, sino que pues si yo tengo 60 años y no me pensiono, sino que sigo trabajando, mi pensión a los 65 va a ser mejor. ¿Por qué? No tanto porque ya tenga más años, sino porque seguí ahorrando, ¿sí? O sea, con Ley 97, quien me va a dar una mejor pensión es el ahorro, nada más, el ahorro. ¿El ahorro extra? El ahorro en la afore, ya sea el ahorro normal, y si quieres tener mejor pensión, el ahorro extra, ¿sí? ¿Quién paga la pensión con Ley 97? El dinero ahorrado de la afore. ¿Quién ahorró ese dinero? Una parte la pone el Estado, otra parte la pone el trabajador y la mayor parte la pone el patrón. Por eso también hay que valorar, pues, cuando tenemos un trabajo formal. Debe de ser, la mayoría de los trabajos, todos los trabajos deberían de ser formales. Lamentablemente, pues, tenemos mucha informalidad. El monto de la pensión, entonces, va a ser la bolsa que tenga en la afore. Va a llegar mi edad pensionaria y yo voy a ir con la afore y le voy a decir, oye, para que quede así muy claro, ¿para cuánto me alcanza? ¿Sí? O sea, esto es lo que tengo, ¿qué pensión me vas a dar? Y puede ser que sea a través de la propia afore o a través de otra aseguradora. ¿Cuánto me vas a dar como pensión vitalicia o como retiro programado con este dinero que tengo ahorrado? Mientras más tenga ahorrado, pues mejor va a ser mi pensión. Pero ¿qué pasa si ese bulto de dinero que tengo ahorrado es bien poquito? Y yo ya tengo 60 años, ya tengo 1000 semanas cotizadas, pero el dinero que tengo en la afore, ninguna afore me va a dar, bueno, me están ofreciendo 1000 pesos de pensión por el dinero que tengo en la afore. Ahí viene la importancia de la pensión garantizada. La pensión garantizada es una cantidad que el Estado le garantiza al pensionado, aunque si los recursos de su afore no le dan para tener una mejor pensión. Es la pensión que por lo menos debo recibir. Y esto nada más es cuando el monto de la pensión, cuando el monto de la afore alcanza para estas cantidades. Si mi monto de la afore pues es de millones, y me van a dar, y me dicen, sí, por esta cantidad te doy 20,000 pesos al mes de pensión de aquí a que vitalicia. Bueno, pues entonces ni siquiera volteo a ver la pensión garantizada. Pero si el monto de la afore no alcanza para una de estas cantidades, el Estado tiene que poner el dinero necesario para garantizarme por lo menos una de estas cantidades. ¿Cuál? Antes de la reforma de 2020, la pensión garantizada era una única, equivalente a un salario mínimo del Distrito Federal en aquel entonces, actualizado a pesos vigentes.
La última pensión garantizada de 2020 era como de 3,600, 3,500 pesos al mes. Con la reforma de 2020 se quitó la pensión garantizada única y se pone una pensión garantizada que va a depender de 3 factores: edad, número de semanas y salario base de cotización promedio. De tal manera que mientras más edad me pensione, mejor va a ser la pensión. En vez de 2,000, de 2,800. Mientras más semanas cotizadas tenga, mejor va a ser la pensión. De 2,600 pasa a 3,559. Y mientras más salario base de cotización tenga, mejor va a ser la pensión. De 2,622 a 5,769. Entonces, tengo que ubicar cuál es mi número de semanas cotizadas, a qué edad me estoy pensionando y cuál es el salario base de cotización promedio que tuve para ver en cuál pensión mínima garantizada caigo. La pensión mínima garantizada más pequeña es de 2,622 pesos. Es la más pequeña. Y hace ratito les dije que la de 2020 era de 3,500. Podrían decir, oye, ¿por qué bajó? ¿Está peor? Bueno, en términos monetarios sí está peor. Pero ¿se acuerdan que les dije que si no hubiera habido reforma, ningún pensionado con ninguna persona con 1,000 semanas se podría pensionar? Porque si antes de la reforma se pedían 1,250 semanas. Entonces, todas estas personas de aquí a acá no se hubieran podido pensionar porque no tenían 1,250 semanas, ¿sí? Entonces, no es que esté peor, sino que de otra manera era eso o nada, ¿sí? Ahora, la pensión más alta, la pensión garantizada más alta es de 8,241. Ojo, no quiere decir que lo máximo a lo que podemos aspirar a pensionarlos con ley actual sean 8,000 pesos. No. Quiere decir que ese es el mínimo que te garantiza el Estado. Si tienes 1,250 semanas, te pensionas a los 65 años y tu salario promedio fue superior a 5 UMAS, ¿sí? Pero si el dinero que tienes en tu Afore te alcanza para una pensión mayor a esta, te vas a pensionar con eso. Y por eso es bien importante entrar a hacer los ejercicios para ver con cuánto me podrán pensionar, ¿sí? Bien, déjame ver cómo vamos. Sí. Sí. ¿Para eso estamos? Yo tengo varias Preguntas, doctora. La primera es, decía que en la ley 97 quien pagaba era el IMSS. Y en la ley 73, ¿quién paga? El monto de la El dinero sale del monto. En la 73. La 97. En la 97 es el de la Afore. Y en el de la 73, el IMSS. Ah, ok, lo tenía al revés. Mi segunda pregunta es, ¿cómo se puede ahorrar el Afore? Ajá, muy buena pregunta. A ver, y qué bueno que usted que está tan joven tiene esta pregunta, porque de verdad que sí es algo que los jóvenes tienen que voltear y tienen que organizar. Y echarle ganas, o sea, no se agobie. A ver, ¿cómo puedo ahorrar en la Afore? Bueno, la Afore no es el único medio para ahorrar. Podemos también ahorrar para nuestro futuro en algunos seguros privados o en bienes inmuebles o en otro tipo de inversiones, ¿no? Ese podría ser formas de ahorro. Ahora, la Afore es una forma buena para ahorrar. De hecho, en la calculadora que vamos a entrar ahorita, viene ahí, si quiere, para jugar con cuánto puedes incrementar tu ahorro y cómo se refleja en tu pensión, ¿sí? ¿Cómo puedes ahorrar en la Afore? La Afore, haz de cuenta que es una cuenta bancaria tal cual, ¿sí? Entonces, tú puedes acercarte a tu Afore de Banamex, de Siglo XXI, o sea, las Afores donde estén y decirles quiero ahorrar tanto. De hecho, hace poquito, hace como unos 10 años, había una campaña publicitaria de los 3 Tristes Tigres, de los cómicos que cantan, promoviendo que desde 10 pesitos en la Afore y que fueras al Oxxo a depositarlos. O sea, se puede hacer así. O bien, a través del patrón.
le dices, descuéntame de la nómina 500 pesos, lo que tú decidas, para que a través del pago de las cuotas obrero-patronales y esa retención que el patrón te hace en la nómina sea para depositarlo a tu Afore. Entonces, también puede ser esa otra forma. Además, algo bien importante, todas las personas pueden tener Afore, no nada más las que tienen un trabajo. Y cuando yo pierdo el trabajo, mi Afore ahí se queda esperándome. O sea, para cuando vuelva a trabajar, o a lo mejor ya soy independiente, y yo quiero tener una pensión y bueno, le sigo ahorrando el cochinito. Ahora, ¿cuándo me conviene ahorrar en la Afore? Cuando el salario, entren a hacer a la calculadora, pero si el salario con el que estamos registrados en el Seguro Social, con la calculadora, nos va a dar nada más la pensión mínima garantizada, pues ahí sí no tiene caso ahorrar en la Afore, ahí mejor hay que buscar otras formas de ahorro. Pero en la calculadora se nota mucho la mejora que hay en las pensiones cuando ahorramos, ¿sí? Y ahí podemos ir haciendo nuestra planeación de ahorro. Y mi última pregunta es, ¿se pueden juntar ya? Ahora las semanas cotizadas del IMSS con las del ISSSTE. Así es. Sí, ya se puede juntar, porque también ya el esquema de pensión del ISSSTE es a través del ahorro, ya no es a través de un esquema de contribuciones de prestaciones definidas, sino de contribuciones definidas, es decir, a través del ahorro, no a través de liberar la presión al ISSSTE y al Seguro Social de pagar las pensiones. ¿Sí? No sé exactamente qué año, no hubo rendimiento en la inversión que hicieron de los Afores y fue un buen descuento. A mí me descontaron más de 20,000 pesos. Entonces, la pregunta es, si yo ahorro en el Afore, el gobierno puede disponer de todo mi dinero. Entonces, puede disponer de todo, de lo que tengo de Afore más lo que yo ahorre, porque entonces no me conviene ahorrar ahí. Sí, no es tanto que pueda disponer. De hecho, por ahí algún legislador está con la propuesta de que las Afores ya no sean de la iniciativa privada, sino que las maneje el gobierno, ¿sí? Lo que no es tanto que pueda disponer actualmente, sino que las Afores invierten el dinero en instrumentos. Y uno de los instrumentos precisamente son instrumentos de gobierno, por ejemplo, en las obras públicas. Y si hay pérdida de esos rendimientos, por ejemplo, con la cancelación de los contratos, de un contrato de obra pública, pues va a haber en vez de haber un rendimiento, va a haber una pérdida, ¿sí? Pero eso podría ser por invertir en cuestiones de gobierno como por invertir en otras cuestiones. O sea, el riesgo del rendimiento negativo, de la pérdida por el rendimiento existe, sí existe. Así como también las aseguradoras privadas, dame tu dinero para invertirlo y darte un rendimiento. Y hay una máxima en finanzas, a mayor riesgo, mayor rendimiento, pero sí implica un riesgo y como ya lo vimos, puede ser que ese riesgo se concrete y se pierda el dinero, ¿sí? Ahora, que hicieron aquí de que no hubo rendimiento en la Afore, ¿va a llegar descuento en el Afore? ¿Descuento de las comisiones? O sea, como esa ocasión que hubo el descuento porque no hubo ganancia y hubo pérdida. Sí. Sí, o sea, se va a disminuir el monto de ahorrados. O sea, lo que se perdió, los 20,000 pesos que se perdió, ya se restaron del monto que tenía disponible para ahorrar, para su pensión esa persona. Ahora, yo como trabajador no puedo decirle a mi Afore dónde ahorre, pero lo que sí puedo es elegir una Afore que sea más conservadora, ¿sí? Y para eso es bueno meterse a la calculadora, ¿sí? Doctora, entonces, si yo voy a ahorrar en Afore para que me convenga para mi pensión, pero existe esta posibilidad. Sí, sí. A mí una forma de ahorro para el retiro que me gusta mucho es los inmuebles. O sea, finalmente una propiedad que se pueda estar pagando y que eventualmente puedas tener un ingreso de él. Creo que es algo más
menos arriesgado, da menos rendimiento, pero es menos arriesgado. Sí. Esta creo que ya, ¿verdad? La de arriba. En la ley del 97, si no tengo 1000 semanas cotizadas, ¿qué sucede? Muy buena pregunta. Si no tenemos 1000 semanas cotizadas, pero ya llego a los 60 años, puedo pedir todo el dinero. Ahí sí, todo el dinero, ¿sí? Y si por lo menos tienes 750 semanas, además de pedir todo el dinero, puedes pedir que te den la asistencia médica del seguro de enfermedad y maternidad. Y es algo muy bueno, porque así ya no tienes pensión, pero tienes garantizado tu acceso a los servicios de salud. ¿En cuál vamos? ¿Bien? ¿Qué afore o instrumentos bancarios recomienda usted para que no haya rendimientos negativos en la Afore? Bueno, es que el problema de la Afore es que nosotros no podemos decirle, oye, ¿sabes qué? Yo nada más quiero que inviertas en CETES porque es lo más seguro. No. Pero métanse a la calculadora de la CONSAR para que hagan juego y vean cuál es la Afore más conservadora. Y además, pues no, de yo ponerme aquí a dar a dar comerciales de Afore. Pero seguramente varios agentes de Afores estarían encantados de venir a platicarles de los beneficios de sus Afores, les aseguro. Entonces podrían invitar así a unos 3, así como que para que platique cada quien. Bueno, ¿cuál es el valor de la UMA? La UMA es la unidad de medida y actualización. Y se toma a partir de una reforma constitucional de 2016 que prohíbe el uso del salario mínimo como unidad de medida, como factor, como referencia. Por eso es que en vez de hablar de salarios mínimos, hablamos de UMAs. Y el valor actual de la UMA es de 103.74. Si estoy en jornada reducida, ¿repercute en la cuantía de las semanas cotizadas o en el promedio de las últimas 250 semanas? No te preocupes. No hay repercusión. Si tú estás en semana reducida, de todas maneras estás cotizando semanas completas en el Seguro Social. Así como cuando tengo 2 trabajos, no cotizo el doble de semanas. Cotizo el doble de ahorro, pero son semanas naturales del año las que cotizas, ¿sí? No te preocupes por eso. ¿Cómo determinar el salario promedio? El salario promedio del salario base de cotización. Toma la base de los salarios con los que has estado registrado, pero acuérdate que es una ponderación, o sea, no es sumar los salarios y dividirlos entre 5, no. ¿Cuánto tiempo has estado registrado con cada uno de esos salarios? ¿Sí? Bueno, en cuanto a la compatibilidad de pensiones, una pensión de invalidez no puede tener una pensión de retiro, cesantía avanzada o vejez, pero sí puede tener una pensión de invalidez y una pensión de riesgo de trabajo o una pensión de viudez. La pensión de retiro, cesantía avanzada y vejez, no puede tener al mismo tiempo una pensión de invalidez, pero sí una de riesgo de trabajo o de viudez. Es decir, la pensión de riesgo de trabajo y la de viudez las puedo seguir teniendo siempre. ¿Cuándo me pueden quitar la pensión? Si es una pensión por riesgo de trabajo, por incapacidad permanente, parcial o total, pues si me rehabilito, ¿sí? Les ponía el ejemplo que yo perdí la posibilidad de extender el brazo. Bueno, pues si después de terapia ya lo puedo extender, pues ahí me quitarían la pensión, ¿no? En el caso de invalidez, me quitan la pensión si vuelvo a trabajar en el mismo puesto ganando más del 50%, pero sí puedo trabajar en otro puesto. O en el mismo, pero ganando menos del 50%. En el caso de viudez, me quitan la pensión si me vuelvo a casar, ¿sí? O vivo en concubinato con alguien. Sí. En el caso de orfandad, se quita la pensión cuando el huérfano cumple 16 años o o tiene más, pero deja de estudiar en sistema educativo, o sigue estudiando en sistema educativo, pero ya cumplió 25 años, o si él empieza a trabajar, ahí también se quita, ¿eh? O si, en caso de discapacidad, si desaparece la discapacidad. En el caso de cesantía y vejez, nos quitan la pensión si vuelvo a trabajar, siempre y cuando sea pensión garantizada, ojo,
Porque muchas personas dicen, es que no regreses a trabajar porque te van a quitar tu pensión. No. Si es pensión garantizada, la del cuadrito que ya vimos, ahí sí no debes de volver a trabajar. Pero si tu pensión es superior a la pensión garantizada, sí puedes volver a trabajar. Nada más ojo, en otro trabajo, ¿sí? Sí. Y otra vez, el patrón que contrate a una persona que ya tiene una pensión por retiro, sanidad avanzada y vejez, también tiene ahorros. Es decir, contraten personas de la tercera edad, se pueden ahorrar una buena parte del seguro social y además hay un estímulo fiscal de una deducción adicional por contratación de adultos mayores. Entonces sería interesante luego venir a dar una plática de los estímulos de contratación de adultos mayores y de contratación de personas con discapacidad. Es muy interesante. ¿Está? ¿Cuántas horas al día, semana o mes tengo que trabajar para que un patrón esté obligado a darme de alta en el IMSS? Bueno, 1 hora, un día. O sea, el patrón siempre está obligado a dar de alta en el IMSS, siempre y cuando haya una relación subordinada. Si yo, por ejemplo, como contador independiente, le llevo la contabilidad a la empresa, pero no tengo horario, no tengo que trabajar dentro de la empresa, no, es decir, soy independiente, no soy subordinado, ahí no tiene la obligación de registrarme al seguro. Pero cuando hay subordinación, ahí, aunque trabaje un solo día a la semana, se tiene que tener asegurado. ¿El IMSS considera a un menor que tiene autismo como discapacidad permanente? Bien. La discapacidad tiene que estar dictaminada por el médico del IMSS, definitivamente. Y hay diferentes tipos de discapacidades. Sí podría considerarlo. Les comparto mi experiencia profesional. Lamentablemente, son muchas las trabas que ponen los médicos del Seguro Social para emitir un certificado de discapacidad. Muchas las trabas. Y pues aquí también, ahora aprovechando el foro, pues sí hago una invitación a las autoridades del Seguro Social para que pues abran que se sensibilicen de sí emitir los certificados de discapacidad, porque son problemas reales. O sea, en realidad ellos dicen, no, es que un niño con autismo pues puede mantenerse, o sea, puede incorporarse. Claro, un niño con autismo, un niño con síndrome de Down, un niño que no puede caminar, que no puede escuchar, que no puede ver, ojalá que se incorporen en algún momento al mercado laboral, ojalá que lleguemos a esa meta, pero por lo pronto, Seguro Social emite los certificados de discapacidad, no es de incapacidad, es de discapacidad. ¿Sí? Son diferentes porque desde ahí empiezan las trabas. No es para que se le dé ¿sí? Y no es para que se le dé de entrada una pensión, simplemente es para que conserve los derechos como beneficiario. ¿Sí? Bien. Bueno, por aquí viene como recomendaciones, hay que planear desde hoy el futuro. ¿Sí? Por ahí tengo un amigo que dice esta frase que se oye pues muy coloquial, pero él dice, y creo que tiene razón, y discúlpenme la expresión, dice, el que de joven no ladra, no guarda, de viejo ladra. Entonces hay que ahorrar desde ahorita. Y bueno, ¿qué recomiendo? La calculadora, la CONSAR, ¿sí? Si ahorita le damos clic ahí a esa calculadora, pues nos va a llevar a hacer a una página que nos permite hacer juegos con nuestra edad, con nuestro salario, con cuál pensión, con cuál afore. Es muy interesante entrar aquí. Bien, no sé si podemos entrar o vemos las preguntas. ¿A cuál de las dos? A la primera. Aquí, ajá. Yo puedo negociar mis semanas, mi excedente de semanas con el IMSS. Negociar, no, o sea, esas semanas ya están registradas. Lo que hay que revisar es que no nos pierdan semanas, porque es muy frecuente. Y para eso es bien importante lo que comentábamos ayer, tener su constancia de cuándo estuvo, desde cuándo está cotizando, ¿sí? Porque sí, hay muchas veces que se pierden semanas. Sí. El estímulo que comentó por contratar a adultos mayores es por contribuciones estatales o federales, es por impuesto sobre la renta, que es federal. Ese estímulo permite que la persona que contrata a un adulto mayor
además de deducir su sueldo normalmente, normal, como cualquier otro trabajador, tenga una deducción fiscal adicional del 25% del salario que percibe el trabajador. Entonces, es una muy buena, un buen estímulo que le ahorra al patrón el 7% de impuesto. Bien, pues aquí entonces, esta calculadora, podemos nosotros ir metiendo nuestros datos y estar jugando con los mismos. Lo primero que tenemos que elegir es la Afore, y ahí es donde les digo, vayan haciendo el ejercicio con cada una de las Afores. Si podemos elegir, ¿cuál? Aquí está Banorte. Aquí está Banamex. Okay. Ok. Luego, el salario base de cotización mensual, ojo, al mes, ¿sí? Yo aquí les recomiendo que pongan su sueldo mensual, o sea, porque a veces no sabemos cómo que salario base de cotización. El salario base de cotización es mi sueldo más las prestaciones. Es mayor el salario base de cotización que el salario diario. Pero bueno, pongan su sueldo mensual. Ojo, no pongan el neto, sino el base. Fíjense en su nómina, el salario base, antes de deducciones, ¿sí? ¿Mande? Ajá, así es. Si ponen el neto, pues va a salir una cantidad más pequeña, porque con los impuestos y las deducciones del seguro y todo, pues ya nos queda menos cantidad. No, entonces cámbiale. Sí. Pero a lo mejor sería conveniente que lo hagan en lo privado. Sí. Ah, ok, entonces. No. Vamos a poner, ajá, 10,000. Ok. 10,000. Tal doctora Afore, póngale, ahorita para el ejercicio que estamos haciendo, póngale 0. O sea, voy empezando a trabajar. ¿Sí? Y vamos a ponerle que somos de 18 años, ¿no? Que empezamos a trabajar ahorita, entonces 2023 menos 18. Entonces póngale 1 de enero de 2005. Considerando que empezamos a trabajar a los 18 años. ¿Cuándo nos afiliamos? En 2023. ¿Cuántas semanas cotizadas tiene? Bueno, pues voy trabajando, tengo 0. ¿Ok? Y le doy en calcular. Es importante. No, aquí no. Lo que pasa es que en la ley del ISSSTE sí hay diferencia de edad pensionaria, pero para la del Seguro Social no. Sí. Bueno, para cuando tengas 60 años, vas a tener 1,261 pesos ahorrados y vas a tener una pensión estimada de 6,602 pesos. ¿Sí? Ojo. Nos dice que es una estimación y que va a depender de las aportaciones, los rendimientos futuros que pueda llegar a tener la Afore, ¿sí? Entonces no nos están firmando de que así va a ser. Es una estimación. Vamos a hacer otro con un salario más bajo y luego hacemos uno con un salario más alto. Sí, creo que sí. ¿Las voluntarias? Sí. No, la de que es por default es un porcentaje ya fijo y de hecho, pues otra de los ejes de la reforma de 2022 fue incrementar el monto de las aportaciones a cargo del patrón para tener mayor ahorro. Sí. Aquí vamos a ponerle un salario, a ver, vamos a ponerle 30,000 para poner un salario más alto. Igual el saldo actual 0. La fecha de nacimiento 1 de enero de 2005 quedamos. El año de afiliación 2023. Y las semanas cotizadas 0. Y le damos en calcular y bueno, de 30,000 pesos estaría pensionándome con 19,000. ¿Sí? Y bueno, pues aquí podemos desde 18 años empezando a trabajar. Toda la vida.
entrando a trabajar. Sí. Bueno, pues esto es bien interesante porque podemos jugar y ponerle ahí ya nuestros propios datos y bueno, ver cómo vamos. Creo que hay otras dos preguntitas. Tengo entendido que para el retiro total de tus recursos y que no te los administren hasta que se te acabe lo ahorrado para tu pensión, deben de extender una constancia negativa. Pero esto se ha prestado a actos de corrupción. ¿Sabes algo de esta constancia? No me ha tocado nunca el caso de solicitarla. A ver. A ver si pueden estar algo al respecto. Sí. ¿Es posible compartir el material? Sí, el viernes juntamos todo el material y en un solo documento. ¿Qué les pareció? Todos se preguntan esto. La verdad es que tenemos muchas dudas. Le agradezco que tengan toda la paciencia del mundo para nosotros para podernos explicar este tipo de cosas. Y pues bueno, me resta nada más agradecer y entregarle este reconocimiento por la ponencia del día de hoy que le emite el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. El reconocimiento es otorgado a Flor de María Tavera Ramírez por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, bajo la ponencia Pensiones que otorga el IMSS, realizada el día 1 de febrero del 2023 aquí en Morelia, Michoacán. Doctora, este reconocimiento lo firma el secretario de Desarrollo Económico, licenciado Claudio Méndez, y el director de Desarrollo Empresarial, el licenciado Rubén Calderón. Muchísimas gracias por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos los compañeros. Una buena. Michoacán, honestidad y trabajo.